Bueno, buenas tardes para todos. Ya estamos transmitiendo en Facebook y abrimos nuestra sala para que llegaran los espectadores. Un saludo para ustedes. Nos complace mucho estarlos saludando este sábado. Vamos a dar unos 2 minuticos de espera que sigan llegando nuestros espectadores. Por favor, me confirman en el chat que nos están escuchando bien. Buenas tardes. Listo. Sí, sí nos están escuchando bien. Vamos a empezar de una vez. Ok, entonces, buenas tardes para todos y todas. Hoy sábado tenemos una jornada muy especial. Estamos cerrando nuestra semana de ponernos en los zapatos de la familia. Recordemos que la familia es la red principal cuando una persona se enferma y es aquella que brinda apoyo, soporte y nos permite generar una red social de apoyo, ¿cierto? Entonces, cerramos esta semana que ha sido muy interesante con una charla muy especial. Recuerden que esta sexta versión de Cuidarme, Cuidarte es un evento que realizamos en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer y ha sido organizado por el Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia y por Solaz Bienestar para el Adulto. El día de hoy me acompaña mi compañera Alejandra Ruiz, quien va a estar revisando sus preguntas. Por favor, las pueden ir dejando en la parte de preguntas y respuestas, parte inferior, y ella al final se las va a pasar a nuestras apreciadas expositoras. Ahora, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas. Por un lado tenemos a Manuela Gómez, ella es médica general de la Universidad de Antioquia, investigadora del Grupo de Neurociencias de Antioquia y del Grupo de Neuropsicología y Conducta Gronego. Por otra parte tenemos a nuestra invitada Joana Gómez, microbióloga, estudiante de maestría en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia e investigadora del Biobanco del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Ellas traen para nosotros el día de hoy la charla Mitos y Verdades de la Donación para Investigación. Para poder conocer todo lo que ustedes piensan acerca de la donación, ellas han hecho un trabajo muy juicioso de recolectar sus opiniones en campañas que han adelantado en Instagram y en Facebook. En el Instagram del Biobanco, que es @biobanco, y en el Instagram del Grupo de Neurociencias de Antioquia, que es @neurouda. Un saludo para nuestras invitadas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y les damos la palabra. Hola, muy buenas tardes para todos. Me presento, yo soy Joana Gómez, soy microbióloga. Estoy vinculada al Grupo de Neurociencias de Antioquia, específicamente al Biobanco, desde hace 7 años aproximadamente. Inicié como estudiante de pregrado en microbiología y actualmente estoy realizando mis estudios de posgrado y también estoy vinculada como investigadora. Muy buenas tardes, mi nombre es Manuela Gómez, yo soy médica general de la Universidad de Antioquia, trabajo con el Grupo de Neurociencias de Antioquia y también hago parte del Grupo de Neuropsicología y Conducta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Empecé en el Neurobanco del Grupo de Neurociencias cuando estaba en tercer semestre de Medicina y desde entonces he sido parte del Neurobanco. Esperamos que les guste mucho el contenido que tenemos para hoy y que participen bastante con sus preguntas. Listo. Para iniciar un poquito, queremos hacer una pequeña introducción o una pequeña contextualización de contarles a todos ustedes quiénes somos y qué es lo que hacemos, por si de pronto todavía no nos conocen. Manu, ¿me confirmas, porfa, si están viendo la pantalla? Sí, yo se puede ver bien. Ya le puedes dar presentar. Listo. Entonces, gracias a las chicas Ángela y Alejandra por invitarnos a participar de esta iniciativa tan bonita que el Grupo de Neurociencias ha estado realizando desde hace más de 3 años, 4 años, si no estoy mal. Y este año, entonces, Cuidarme, Cuidarte, unidos desde la distancia. ¿Quiénes somos? Básicamente somos un grupo de investigadores que pertenecemos al Grupo de Neurociencias de Antioquia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Nosotros
pretendemos o lo que hacemos es que por medio de campañas que permitan sensibilizar a la población acerca de la donación de órganos, entonces lo que queremos es captar, almacenar y estudiar muestras biológicas. ¿Cómo así? Muestras de cerebro, sangre, líquido cefalorraquídeo, piel y otros tejidos que puedan ser importantes para la investigación en las enfermedades neurodegenerativas. De igual forma, también nos interesa mucho no solo captar ese espécimen biológico, sino todos los datos que puedan estar asociados a este, como así la historia clínica, qué padeció el paciente cuando estaba en vida, de qué sufrió, qué medicamentos tomaba, o si era totalmente sano, en fin. La mayoría de datos que podamos tener sobre este paciente con la exclusividad o con el objetivo de que solo sea para investigación biomédica. Aquí es importante aclarar, existen dos tipos de donaciones de órganos. Una con fines terapéuticos, que yo creo que es con la que la mayoría de todos nosotros estamos familiarizados, y es cuando donamos nuestros órganos para darle vida a otras personas, cuando donamos el riñón, cuando donamos el vaso, cuando donamos médula ósea o incluso sangre. Esa es con fines terapéuticos. Nosotros, nuestras donaciones las hacemos con fines de investigación. Es decir, si bien no se las vamos a implantar directamente a un paciente y vamos a dar vida por medio de ese órgano, sí podemos aportar a la investigación de enfermedades y esto va a beneficiar a las futuras generaciones. Lo más importante o algo que nos caracteriza a nosotros como biobanco es que todo lo que hacemos lo hacemos con humanismo y con ética. De ahí a que estos dos valores son nuestras prioridades, tanto con las familias donantes como con los tejidos estudiados. Entonces, por favor, en este momento vamos a empezar la discusión del foro con los mitos y las realidades que se tienen en torno a este tema. Entonces, mi compañera Ángela les va a compartir una pequeña encuesta para que ustedes nos hagan saber qué es lo que piensan con respecto a los mitos más comunes que hemos escuchado en la población y ya posteriormente entonces hacemos la aclaración si realmente es un mito o cuál es la verdad frente a este hecho. Joana, qué pena, me meto un poquito ahí, es para comentarles a nuestros espectadores que la votación que ustedes están organizando les va a salir en la pantalla para que voten inmediatamente y ustedes me marcan en qué momento cierro la votación para que puedan conversar sobre esto. ¿Listo? Les damos 2 minuticos para que tengan tiempo de votar. Perfecto, en este momento ya todos nuestros espectadores están viendo en sus pantallas la votación. Les quería recordar que en total son 7 preguntas, entonces en la parte de la derecha está la barra para que puedan bajar y seguir viendo las otras preguntas para que las puedan responder.
también es importante aclarar que esta información no va a ser usada como con ningún fin, simplemente es para hacer una buena discusión, responder sus inquietudes, siéntase libre de preguntar lo que sea. Compañera Alejandra va a estar tomando nota de todas sus preguntas o comentarios. La idea es que precisamente este espacio les sirva a ustedes para que aclaren todas sus dudas, para que nos conozcan, para que tengamos ese primer acercamiento y podamos crear un vínculo entre la comunidad que serían ustedes y nosotros los investigadores. Vamos a esperar. Bueno, ya la terminaste, Ángela. Sí, tuvimos muchos votos, entonces les voy a compartir los resultados para que ustedes puedan continuar con su charla. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, los investigadores, el primer mito, los investigadores venden los tejidos donados y obtienen un beneficio económico. ¿Verdad? 5%. Mito, 95%. El segundo, el cuerpo del paciente donante queda deformado luego del procedimiento. ¿Verdad? 8%. Mito, 92%. 3. Al inscribirse en un programa de donación, sus datos personales serán usados con fines delictivos. ¿Verdad? 3%, mito, 97%. Donar luego de morir es malo porque el alma está en el cerebro. ¿Verdad? 5%, mito, 95%. El cerebro de las personas mayores no sirve para la investigación. ¿Verdad? 3%, mito, 97%. A las familias se les paga por donar el cerebro, ninguno puso verdad y todos están de acuerdo con que esto es un mito. Y la última, ¿crees que al donar el cerebro de algún familiar estás aportando a la investigación en neurociencias? Verdad, 95%, mitos, 5%. Entonces, bueno, ya con este panorama tenemos como una idea global de lo que ustedes opinan y entonces vamos a continuar precisamente haciendo esa discusión, qué es un mito y qué es o cómo es esa realidad. Dale, Manu. Bueno, entonces, frente a la donación de órganos, en Colombia se han generado diferentes mitos. Algunas personas les da miedo donar sus órganos por diferentes razones. Entonces, lo que queremos aclarar en este momento aplica para la donación. Estamos hablando de la donación de cerebro con fines investigativos. Puede haber otras preguntas que surjan frente a la donación de cerebros, frente a la donación de órganos con fines terapéuticos, como nos explicó Joana, pero vamos a tratar de resolverlos. Entonces, uno de ellos es que los tejidos se venden. Nosotros queremos contarles que esto es un mito. Nosotros, como Grupo de Neurociencias de Antioquia, como Biobanco, cuando recibimos los tejidos o las donaciones que hacen los pacientes o las familias de los pacientes, no los vendemos. Nosotros los utilizamos únicamente con fines investigativos. Es decir, nosotros tomamos estas muestras, como nos explicó Joana, las procesamos, las almacenamos en las condiciones ideales para que no sufran ningún tipo de deterioro y cuando se necesita, porque hay una investigación en específico que requiere ver qué es lo que está pasando en esa enfermedad que tenía la persona que donó su cerebro o donó su sangre o donó algún tejido, cuando se necesita nosotros accedemos nuevamente a los tejidos, hacemos los análisis, participamos en las investigaciones, pero no obtenemos ningún beneficio directo por tener ese cerebro que ustedes nos donaron. ¿Qué pasa? Cuando hay investigaciones, por supuesto, tiene que haber algunos fondos para poder realizar la investigación, pero nosotros no estamos entregando directamente el órgano o la muestra de sangre y estamos recibiendo una retribución económica por eso, sino que con el dinero de la investigación se compran reactivos, se compran otros materiales, se compran equipos para procesar las muestras, se paga el trabajo de los investigadores, pero nunca sucede que nosotros recibamos una donación de ustedes y luego la intercambiemos por dinero. Listo ya. Listo. Ay, no sé qué pasa que no. A ustedes les avanza. No.
No sé. Si quieres, salte Ya, ya. ya, Pero ya, se ya, salta. ahora sí. Dale. Listo. Otro mito es que el procedimiento puede generar malformaciones en el cadáver y por esto es que muchas personas se abstienen a donar porque piensa que la familia no podría realizarle el proceso de velación o que el funeral se realice con el ataúd abierto, ya que esta es como una práctica muy común en nosotros y queremos contarles que esto es totalmente falso. Nosotros contamos con un personal debidamente entrenado y especializado en realizar este tipo de procedimientos y el cuerpo específicamente recibe un tratamiento con absoluto respeto y cuidado. Somos muy cautelosos en la manipulación del mismo y procuramos demorarnos el menor tiempo posible. Acá es importante también aclararles que muchas personas piensan que al donar entonces se puede retrasar esas prácticas del funeral y es también totalmente falso. Nosotros tratamos de realizarlo todo en el menor tiempo posible con tal de no retrasarlos. Aproximadamente nos demoramos 1 hora más o menos y también les quería contar que nosotros, antes de iniciar el procedimiento, realizamos una descripción completa del cuerpo. Esto lo hacemos con 2 fines. Una, para obtener toda la información clínica que nos pueda aportar ese paciente, es decir, si tuvo cirugía, si tuvo alguna cicatriz, si presenta, no sé, alguna falencia o cualquier dato para nosotros es supremamente importante. Incluso, por ejemplo, los dientes, cosas así, son cosas que para nosotros puede ser algo muy normal y que no tiene relevancia en nuestra vida, pero todo ese tipo de datos son muy importantes para nosotros a la hora de hacer pues como esa recolección de la historia clínica. Y también, entonces, durante esa descripción, hacemos una descripción de las lesiones que pudiese tener ese cuerpo, pero que ya pues viene, que de pronto tuvo una fractura, o que de pronto tenía un catéter, o que de pronto tenía un moradito, o algo así que fue que se cayó, cosas así. Entonces, todo eso nosotros hacemos una descripción para estar seguros de cómo recibimos el cuerpo antes de iniciar el procedimiento. Pero lo que queremos que tengan en cuenta es que nosotros el procedimiento o de extracción lo hacemos de forma muy respetuosa y no generamos ningún tipo de malformaciones. El cuerpo se puede velar de forma normal, se puede velar si la familia quiere con el ataúd abierto y no habrá ningún tipo de complicaciones al respecto que puedan generar algún tipo de trauma o que puedan agravar ese proceso de duelo de la familia. Bueno, entonces otra de las percepciones que existen, y tal vez es entendible por el contexto en el que nosotros estamos, y porque tal vez algunas personas han sufrido de fraude, es que los datos personales son usados para robar a las personas. Entonces, he escuchado de personas que dicen que no se inscriben a un programa de donación de órganos porque los van a identificar y de pronto les van a hacer daño para poderles robar un órgano, porque luego ese órgano se vende. Entonces, quisiéramos dejar claro que con nosotros, como Grupo de Neurociencias de Antioquia, cuando ustedes dicen el momento en el que yo fallezca, yo quisiera donar mi cerebro para investigación, y hacemos pues un documento en el que ustedes dejan sus datos y nos dan la información clínica que necesitamos. Esos datos se tratan de acuerdo a la política de privacidad y tratamiento de datos del grupo, y nadie, absolutamente nadie, diferente al médico que haga la encuesta o al profesional que está manejando los datos pues con fines investigativos, va a tener acceso a sus datos. Nosotros nunca le vamos a dar datos ni a una EPS, ni a un empleador, ni a un tercero que por alguna razón quiera acceder a sus datos para saber si son o no donantes, pues, o pues futuros donantes de cerebro para investigación. Quisiera dejar muy en claro esto, y es que cada vez que con fines investigativos ustedes aportan algo
bien sea información clínica o nos cuentan algo en la entrevista, por ejemplo, con el médico, con el neuropsicólogo. Nosotros todos esos datos los almacenamos de forma segura en nuestro sistema de historia clínica. Nadie puede acceder si no tiene pues un usuario y una clave para acceder a esto. Tenemos trazabilidad de quién accede pues a los datos, de qué se hace con los datos, si se borran, si se editan. Y con toda seguridad les podemos decir que no vamos a darle estos datos a ninguna otra persona. Entonces, si ustedes en algún momento dicen, yo quisiera dejar constancia con el Grupo de Neurociencias de Antioquia, que en el momento en el que yo fallezca, quiero que mi cerebro sea donado para investigación, esos datos van a permanecer seguros y su familia, en el momento pues de que la persona fallezca, será quien nos va a contactar para que podamos hacer todo el procedimiento. Otro mito es que donar luego de morir es malo porque el alma está en el cerebro. Aquí llegamos a un tema que puede ser un poquito sensible para algunas personas. Las creencias, los cultos, las prácticas que ustedes de forma individual practiquen son, al igual que cualquier tipo de cultura, totalmente respetables. Y la decisión de ser donante es algo muy personal y que se debe de respetar y no se debe como de coaccionar ante ninguna situación. Este mito, entonces, gracias a muchas creencias religiosas o a muchas creencias populares o culturales, tenemos que desmitificarlo, por así decirlo, porque simplemente el cerebro, al igual que el corazón, al igual que el estómago, al igual que otros órganos, simplemente es un órgano funcional, un grupo de células que funcionan para dar vida a un cuerpo. Pero eso todavía sigue teniendo una connotación religiosa. ¿Por qué? Porque mucha gente o muchas personas piensan que su religión no le permite donar. Entonces, nuestra recomendación es que si ustedes de forma individual tomaron la decisión de donar su cerebro o del familiar que fallece, se asesoren con su líder espiritual, le pregunten si hay alguna desventaja o si hay alguna consecuencia con respecto a realizar las donaciones y que tomen esa decisión, en familia. Simplemente quiero recalcar que algunas religiones están de acuerdo con la donación de órganos. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II decía que la donación de órganos se considera un acto de caridad y amor. Los trasplantes son moral y éticamente aceptables para el Vaticano. Otras religiones también piensan que algunos comentarios dicen que fuimos creados para la gloria de Dios y para compartir el amor de Dios. Cuando se les pregunta sobre este tema de donación para investigación, por ejemplo, todos los miembros de la iglesia que consideren seriamente la oportunidad de donar órganos después de su muerte para que otros puedan vivir y que la manifiesten esta decisión con claridad a la familia, amigos, iglesias y en el caso pues que sea necesario a un abogado. Eso con respecto a religiones del catolicismo y el cristianismo. Con respecto al Islam, en la cuarta conferencia del Consejo de Fiqh Islámico determinó que la práctica de trasplantes brinda resultados claramente positivos. Han declarado que las donaciones de órganos después de la muerte representan no solo un acto de bondad, sino que también son una obligación que salva vidas humanas. Entonces, este último que les acabé de mencionar hace parte del judaísmo. Entonces, mire que cada vez más todos estos líderes espirituales ven como un acto bueno de bondad y de generosidad el donar nuestros órganos una vez nosotros fallecemos. Bueno, entonces, y esta pregunta, o bueno, este mito de realidad nos sirve para solucionar algunas de las preguntas que tenemos en el chat, y es si el cerebro de las personas sirve o no sirve, de las personas mayores, sirve o no sirve para la donación. También nos han preguntado, y voy a aprovechar para responderlo ahí, que si se tiene una condición médica en específico no se puede ser donante, o cuáles son las patologías que excluyen ser donante.
Bueno, entonces, vamos a dejar muy claro que cualquier persona puede ser donante de su cerebro para investigación. ¿Por qué? Nosotros como biobanco inicialmente empezamos con cerebros de pacientes afectados por enfermedad de Alzheimer, específicamente una mutación genética que hay acá en Antioquia y que hace que las personas jóvenes desarrollen enfermedad de Alzheimer, que normalmente se esperaría que la enfermedad de Alzheimer fuera de personas más mayores. Esta mutación hace que las personas jóvenes, digamos en promedio de 45 años, desarrollen enfermedad de Alzheimer. Esos fueron los primeros cerebros que se empezaron a recolectar para investigación. Sin embargo, ahora el biobanco recibe todo tipo de cerebros, tanto de personas sanas como de personas afectadas. No importa cuál sea la enfermedad de la que sufre la persona, el cerebro puede ser investigado. ¿Por qué? También hay una pregunta que, entonces, ¿para qué el cerebro de una persona sana? Los cerebros de personas que son sanas sirven como controles. Un control quiere decir, esa persona sana con la que yo me voy a basar para decir, esto es lo normal. Si yo nunca tengo acceso a un cerebro de una persona sana, ¿cómo voy a hacer para comparar y decir lo que encontré en este cerebro es normal porque es de una persona sana o es explicado por alguna enfermedad? Entonces, ese grupo de personas sanas son a las que nosotros llamamos controles. Luego tenemos el grupo de las personas afectadas. Sirve todo tipo de enfermedad, porque así ampliamos el conocimiento de cómo afecta esa enfermedad el cerebro. Por ejemplo, si a la persona le dio un accidente cerebrovascular o lo que conocemos como una trombosis o un derrame, puede donar su cerebro para nosotros entender mejor cuáles son esos mecanismos o qué es lo que está sucediendo en el cerebro en las personas que sufren de un derrame. Algunas personas, bueno, algunas familias han donado los cerebros de sus familiares con cáncer. Eso nos ha permitido ver si de pronto el cáncer tiene algún efecto en el sistema nervioso central, dependiendo también del tipo de cáncer. Tenemos cerebros por enfermedad de priones, que es otra enfermedad que puede causar una demencia rápidamente progresiva. También nos ha permitido entender mejor esta enfermedad. Tenemos cerebros de pacientes con enfermedades psiquiátricas y también de pacientes con otros tipos de demencia, con esclerosis lateral amiotrófica y simplemente pacientes sanos o con otras condiciones diferentes. Entonces, queremos que quede la idea de que no hay limitaciones para donar el cerebro para investigación, porque todos nos sirve entender cómo se comporta el cerebro de una persona sana para poder entender qué es lo que está pasando y qué cambios se están dando en el cerebro de una persona afectada. Algo también que me gustaría agregar a lo que nos comentan la compañera Manuela es que los adultos mayores, con mayor razón, en personas sanas, es muy valiosa esa donación. ¿Por qué? Si bien hay algunas excepciones, la mayoría de las demencias o de las enfermedades neurodegenerativas que tratamos en el biobanco afectan a población mayor de 65 años. Entonces, estas personas o adultos mayores que no padecieron demencia y que quieren donar su cerebro también son muy valiosos porque también no solo es comparar sano y enfermo, sino que también tengan el mismo sexo, la misma edad, cosas así. Entonces, específicamente cuando se dona el cerebro de los adultos mayores, es muy valiosa esa donación. Continuando con otro mito, entonces muchos se pueden preguntar o pueden decir, ah, no, es que a usted le pagaron por hacer eso, o las familias reciben algún apoyo económico. Queremos contarles que esto es totalmente falso. Nosotros no damos ningún tipo de retribución económica a las familias donantes, a las personas que quieran donar. Nosotros tampoco recibimos, como ya lo explicó mi compañera Manuela anteriormente, nosotros no recibimos ningún tipo de retribución económica. Nosotros todos los recursos que obtenemos económicos para realizar todos los procedimientos que sí son algo costosos, los obtenemos a partir de proyectos de investigación que nos aprueban mediante diferentes convocatorias nacionales e internacionales. Entonces, como pueden ver, dinero no hay en ninguna parte, no hay ni para ofrecerles a ustedes ni que nos lleguen a nosotros. También es importante que las personas se pueden abstener de donar porque piensan que esto, al contrario, les va a generar
un gasto adicional de todos esos servicios funerales. Eso es totalmente falso. Nosotros ni las funerarias les van a cobrar dinero extra o algún bono o cualquier pues, gasto económico adicional, porque con esto nadie recibe ninguna retribución económica. ¿Qué pueden recibir las familias donantes? Las familias donantes sí pueden recibir un informe, las familias nos pueden pedir un informe a nosotros en donde les explicamos cuáles fueron los principales hallazgos que encontramos en ese cerebro, si efectivamente sufría o no de la patología que en vida se diagnosticó clínicamente. También a medida que nos van aprobando los proyectos de investigación es como vamos obteniendo los recursos para investigar o analizar y estudiar todas estas muestras biológicas de todos los casos que tenemos almacenados. Entonces, si una persona donó hoy y en 5 o 10 años encontramos algo que pueda mejorar la calidad de vida de esas familias, nosotros nos comunicamos directamente con la familia donante y les informamos cuáles fueron esos hallazgos que encontraron o que permitieron dar la respuesta a X pregunta o en el mejor de los casos como un blanco terapéutico para cierta patología. Entonces, el mensaje es, si bien no reciben una compensación económica, sí reciben un informe con todos los hallazgos que nosotros observemos en el cerebro. Bueno, en este momento entonces ya queremos conocer cuál es su apreciación sobre algunas preguntas específicas con respecto a la donación. Estas preguntas las hicimos en Instagram, pero queremos saber ustedes qué piensan al respecto. Ángela, porfis, nos compartes la otra encuesta. Al igual que en la anterior, entonces vamos a tener 2 minuticos para responder y continuamos con la socialización. Por favor, si tienen dudas, preguntas, comentarios, si algún mito no les ha quedado del todo claro, si creen que necesitan más información, por favor escribir todas las preguntas en los comentarios y al final nosotras vamos a responder todas sus preguntas y comentarios. Para la gente que nos está viendo por Facebook, también puede escribir sus comentarios y nosotros los vamos a responder. Bueno, nos están diciendo que leamos las preguntas para las personas que no lo pueden ver en Facebook. Listo, entonces, primera pregunta. ¿Estás de acuerdo con la donación de cerebro para investigación? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Te asusta pensar en la posibilidad de donar el cerebro para investigación? ¿Sí o no? Tercera pregunta. Si algún familiar en vida decide donar su cerebro para investigación, ¿respetarías esa decisión una vez fallezca? Es decir, si en este momento tu mamá, tu abuelo, tu hermano, tu hijo, tu tía, tu esposo, te dice, cuando yo me muera quiero donar mi cerebro, y esa persona fallece, ¿ustedes respetan esa decisión? Ay. La siguiente pregunta. ¿Crees que al donar el cerebro estás contribuyendo con la investigación científica? ¿Sí o no? ¿Crees que hablar de donación es un acto inhumano? ¿Sí o no? Y la última, ¿has hablado sobre donación de cerebro para investigación con tu familia? ¿Sí o no? Yo creo que de pronto ya terminaron de responder los que están conectados en Zoom.
Listo. Entonces, vamos a socializar las respuestas. La mayoría no, todos están de acuerdo con donar el cerebro. El 31% de las personas les asusta pensar en la posibilidad de donar el cerebro, el 69% no les asusta. Todos están de acuerdo o respetarían esa decisión de su familiar de donar su cerebro cuando la persona fallece. Todos piensan que al donar el cerebro contribuyen con la investigación científica y la mayoría cree que no, crees que hablar de donación es un acto inhumano, la mayoría pues piensa que no. Entonces vamos en este momento. Yo faltó una, y es que si han hablado sobre donación de cerebro para investigación con la familia, el 56% de las personas lo ha hecho y el 44% no. Ah, listo, gracias, Man. Listo. Entonces vamos a empezar hablando sobre si estás de acuerdo o no para la donación de cerebro para investigación. Entonces, pues el 100% acá en nuestra encuesta por Zoom respondió que sí, que estaría de acuerdo con la donación de cerebro para investigación. Sin embargo, nosotros hicimos esas mismas preguntas por nuestras redes sociales, el Instagram del Biobanco y del Grupo de Neurociencias de Antioquia, y vimos que hubo un 2% que no está de acuerdo con la donación de cerebro para investigación. Si de pronto alguna persona en Facebook que no está de acuerdo con la donación de cerebro de investigación quisiera compartirnos por qué, sería muy valioso. Nosotros no queremos en este momento armar como una polémica o una discusión sobre por qué sí o por qué no, o tratar de cambiar la percepción de alguna persona, porque es completamente respetable que una persona diga yo no estoy de acuerdo y no quiero donar mi cerebro, pero a veces pasa que las personas que no están de acuerdo es porque tienen de pronto aún unas percepciones que de pronto son producto de malinterpretación de algunas cosas que han escuchado o producto de algunos rumores. Entonces quisiéramos poder dar respuesta a estas preguntas aprovechando que tenemos este espacio en el foro. Entonces, si hay alguna pregunta, hay alguna persona que tiene algún argumento por el cual no estaría de acuerdo en donar su cerebro para investigación, sería muy bueno que nos compartiera para ver si de pronto nosotras tenemos el conocimiento para dar respuesta a esa pregunta o para explicar por qué sí o por qué no sería bueno o no sería bueno en ese caso la donación de cerebro. Queremos dejar muy claro que nosotros no obligamos a nadie y por eso es que siempre existe un consentimiento informado en el que la familia de la persona que falleció dice que está de acuerdo en donar el cerebro. Cuando, digamos, fallece una persona que tiene 5 hijos y de los 5 hijos hay un hijo que no está de acuerdo en donar el cerebro, nosotros no aceptamos esa donación. Lo primero que se hace es una reunión con la familia en la que se le explica cuál va a ser todo el procedimiento y en la que se le pregunta si están de acuerdo a todas las personas presentes. Si hay alguna persona presente que dice yo no estoy de acuerdo, preguntamos por qué, resolvemos todas las dudas. Generalmente pasa que a veces tienen una inquietud que no los deja tranquilos, pero al saber lo que se va a hacer con el cerebro, qué va a pasar con el cadáver, las personas quedan más tranquilas y aceptan donar el cerebro. Si finalmente no logramos llegar a un acuerdo y alguno de los hijos, por ejemplo, dice yo no me voy a quedar tranquilo con esta donación, entonces es una donación de cerebro que no recibimos. Bueno, otra pregunta, ¿te asusta pensar en la posibilidad de donar el cerebro para investigación? Al igual como los resultados que pudimos observar en este momento, cuando realizamos esta pregunta por redes sociales, el porcentaje de personas que sienten algún temor es muy similar. En este caso, por ejemplo, fue el 33%. Preguntando a algunas personas que nos contaron por qué pensar en eso les puede causar algún temor o miedo, y encontramos algunas cosas, y es que piensan que de pronto al donar entonces ya no pueden realizar la velación de su familiar o el ritual funeral de costumbre que ellos practiquen. Entonces, como los mencionamos en el mito anterior, eso no tiene por qué suceder. Si la persona se les va a realizar algún ritual religioso, no interfiere en ningún momento con eso. Otro argumento por las cuales, o otro comentario que nos cuentan, es que no saben para qué se va a usar esos tejidos. Entonces,
Nosotros, como les mencioné al principio, somos un grupo de investigadores enfocados en estudiar las patologías neurodegenerativas que afectan especialmente el cerebro o sus partes anexas. Entonces, todo esto es con fin de investigación biomédica. Por otra parte, si bien lo que hablábamos de que muchas personas pueden creer que el alma está en el cerebro, entonces yo creo que también puede venir muy arraigado a esta novela del Dr. Frankenstein, que ya incluso se ha vuelto parte de nuestra cultura popular, ¿cierto? Entonces, pueden asociar el hecho de que en esta novela, a partir de órganos se reconstruyó una persona, se le dio vida a una persona, entonces mucha gente ha normalizado esta acción y piensa que esto puede pasar. Entonces, es importante o aprovechar este espacio para mencionarles pues, que esto hace parte de la literatura de ficción y pues que hay un dicho popular que me atrevería a decirlo en este momento, es que pues si bien dejar unos órganos para que se descompongan y no sacarles ningún provecho, pues mejor los dono a la ciencia y a partir de esto le puedo dar vida a otras personas. Por otra parte, la cultura de donación de órganos, si bien hay algunos esfuerzos por los entes gubernamentales de sensibilizar a la población, todavía mucha gente no conoce esta iniciativa, no conoce que se puede donar el cerebro específicamente, no conoce que a nosotros nos sirve o que nosotros los usamos. Y yo creo que también hace parte como de pronto normalizar o fomentar más esa cultura entre nosotros de que cuando fallezcamos podamos donar todo lo que sirva y ayudar a otras personas. Entonces, también como pensar en el tema de donación está muy asociado a la muerte. Muchas personas, este tema es un poco sensible y prefieren no hablarlo. Entonces, por ejemplo, personas, no sé, que cuando yo fallezca, yo quiero que hagan estas cosas o les voy a dejar estas otras cosas. Entonces, ese tema de muerte todavía para algunas personas no les gusta, no se sienten cómodos hablar de esto. Entonces, pueden asociar hablar de donación con muerte. Lo más importante o el mensaje que les queremos dejar en este momento es que no se asusten, que cuentan con nosotros como profesionales para asesorarlos, para acompañarlos en esa decisión, si ustedes así lo requieren, y que si bien es a diferencia de la donación para trasplantes, no hay un beneficio inmediato, con estas donaciones vamos a tener beneficios para futuras generaciones en la búsqueda de opciones terapéuticas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que padecen demencia. Listo, entonces, familiar en vida decide para investigación, ¿respetarías esa decisión una vez fallezca? En nuestra encuesta acá en Zoom, todas las personas dijeron que respetarían esa decisión, sin embargo, en Instagram hubo un 2% que respondió que no lo haría. Entonces, ahí volvemos a lo que ya hablábamos anteriormente, a pesar de que las personas en vida hayan manifestado, yo quiero donar mi cerebro para investigación, en el momento en el que fallecen, la familia es quien tiene la decisión final, por lo que dijimos ahora, y es que no queremos agregar un motivo más de estrés o una situación que se pueda prestar para discusiones en la familia, justamente cuando ya se está pasando por un momento tan difícil como es el duelo. Entonces, por eso es importante hablar con los familiares sobre el tema de la donación del cerebro, para que las personas se vayan preparando, para que cuando llegue el momento, los familiares sean capaces de respetar la decisión de ese ser querido, que es una decisión completamente desinteresada y basada en el amor y que permite que más adelante nosotros podamos encontrar respuestas a todas esas preguntas que aún hoy tenemos frente a las enfermedades neurodegenerativas principalmente, porque eso es lo que más estudiamos. Es muy importante pensar que hace muchos años
con este tema de la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, antes de que el grupo empezara a estudiar las causas y se encontrara esa mutación que llamaron mutación paisa, se pensaba que las personas que sufrían de esta enfermedad cuando estaban jóvenes era porque tenían una maldición, porque les habían hecho un hechizo o porque se habían enloquecido y eran personas que de pronto dejaban a un lado y que ya la familia de pronto no podía seguir cuidando porque pensaban que estaban locos. Gracias a todos los procesos de investigación hoy entendemos que no es una locura, que no es una maldición, ni es un castigo divino, sino que es una enfermedad que tiene una causa genética y que es susceptible de algunos tratamientos, tal vez no curativos, pero que sí impactan mucho en la calidad de vida de las personas. Entonces, por eso es importante hablar de estos temas con la familia, que todos los familiares estén de acuerdo y conozcan cuál es mi voluntad y que en el momento del fallecimiento puedan respetarla. Continuando con la siguiente pregunta, ¿crees que al donar el cerebro de algún familiar estás contribuyendo en la investigación científica? La mayoría dijo que sí, un 3% pensó que no. En Instagram, básicamente, pues como ya lo hemos venido comentando a lo largo de todo este foro y específicamente lo que nos contó la compañera Manuela, sí se puede contribuir a la investigación científica, sí es muy valioso todas esas donaciones que nos pueden realizar y que nos realizaron las familias donantes. Incluso tenemos familias que han fallecido diferentes miembros de su familia y todos han donado el cerebro, todos se han sentido muy tranquilos, satisfechos, como con ese granito de arena que están aportando a la investigación. Por ejemplo, hace mucho tiempo un investigador, Broca, el doctor Broca, quien hoy se le conoce pues como por describir las áreas del cerebro asociadas al lenguaje, cómo hablamos, cómo creamos esas palabras. Él donó su cerebro y gracias a esta donación fue que se pudo determinar específicamente en qué lugar se producía ese lenguaje en los humanos. Entonces, esto es solo un ejemplo de todo lo que podemos encontrar o de todo lo que nos puede servir esas donaciones. Bueno, entonces ahora llegamos a un tema que es un poco delicado y es si hablar de donación es un acto inhumano. Entonces nos metemos en el tema de la ética y quisiéramos contarles que todos los proyectos de investigación, antes de empezar a ejecutarse, deben pasar por un comité de ética. En el comité de ética hay expertos en ética de diferentes áreas, no solamente son médicos, sino que son diferentes científicos y también de las ciencias humanas, quienes deciden, después de analizar a profundidad todos los detalles del proyecto, tanto en animales como en humanos, si lo que busca ese proyecto y los medios para llegar a esos resultados en el proyecto son éticos. ¿Qué quiere decir eso? Ponen en una balanza si los riesgos a los que yo someto un paciente o un animal para encontrar unos resultados son superiores o inferiores a los beneficios que yo espero encontrar con los resultados de mi investigación. Es decir, si yo hoy planteo un proyecto de investigación en el grupo de neurociencias y lo pasamos al comité de ética médica y decimos que queremos hacer ciertos procedimientos con los pacientes y el comité de ética dice, este procedimiento que ustedes están diciendo en realidad tiene más riesgos que beneficios, el comité de ética no va a permitir que se lleve a cabo ese proyecto de investigación. Entonces, nosotros como grupo de neurociencias y como biobanco, ya hemos sometido todo este proyecto de investigación en torno a la donación de cerebro a un comité de ética y está aprobado. Quiere decir que el comité de ética, después de analizar todo ese proceso que hay desde el consentimiento informado de la familia, en el que se le pide y se le pregunta si está de acuerdo con donar o no el cerebro, la descripción del cadáver, la extracción del encéfalo, el procesamiento, el almacenamiento, todo eso ya está aprobado por un comité de ética. Ellos consideran que no existen riesgos que sean tan importantes como para prohibir que tengamos esta donación y que los beneficios que se espera encontrar con todos estos proyectos de investigación superan por mucho los de posibles riesgos que pudiera tener y por eso ha sido aprobado y por eso lo podemos llevar a cabo. ¿Has hablado sobre donación de cerebro para investigación con tu familia? Esto en Instagram fue muy reñido, 50%.
Acá, ¿qué queremos decirles? Acá es la invitación de que se hable de este tema en familia. Hemos tenido la experiencia de que como familia, cuando se toma una decisión en vida, yo tengo a mi abuelo, mi papá, mi mamá o algún familiar está diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa. La persona consciente dice, yo quiero que cuando yo fallezca donen mi cerebro, se lo manifiesta a sus familiares. Cuando ya fallece, cuando ya sí se llega al momento de tomar la decisión, esta decisión es un poco más fácil para la familia, porque precisamente conocían cuál era esa voluntad o cuál fue su última voluntad, por así decirlo. Entonces, es la invitación para que traten este tema con sus familiares para que les cuenten, yo estoy consciente, estoy de acuerdo, me he consultado, me he documentado y estoy de acuerdo que cuando yo fallezca ustedes donen mi cerebro. Y así, en este sentido, facilitarles a sus familiares la toma de esta decisión, porque también puede pasar que muchas personas quisieran donar, muchas familias, pero no saben si la persona estaría de acuerdo o no. Entonces, para evitar estas confusiones, es mejor hablarlo o preguntarle. Si bien hay muchas personas que todavía no hemos podido llegar a ellas, no hacen falta, pues, como nosotros como equipo, llegar a más comunidades un poco más alejadas, que ustedes también nos ayuden, hablen el tema, toquen el tema, le cuenten a sus amigos, a sus vecinos y nos transmitan ese tipo de información. Es otra forma de ayudarnos a nosotros para continuar con la investigación. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. En el Instagram nosotros queríamos saber qué preguntas tenían las personas frente al tema de donación y aquí hay algunas. Entonces, una de ellas es si cualquier persona puede donar su cerebro. La respondimos anteriormente, pero queremos volver a dejarlo claro. Cualquier persona puede donar su cerebro independientemente de su edad o de las enfermedades que tuviera. Hay una pregunta específica y es si una persona que ha sido asesinada puede donar su cerebro para investigación. De los 399 casos que tenemos en el Neurobanco, nunca nos ha llegado un caso de una persona asesinada. Nosotros no tenemos un convenio directo con medicina legal porque las personas que son asesinadas, a esas personas se les debe realizar una necropsia. Nosotros no tenemos un convenio directo con medicina legal, pero medicina legal puede realizar la necropsia y si determina que el cerebro como tal no tiene nada que ver con la causa de muerte, se podría donar el cerebro para investigación, porque más adelante, la pregunta específicamente dice qué pasa si más adelante necesitan el cerebro. Si determinan que el cerebro no tuvo nada que ver con la causa de muerte, se podría donar porque eso no interferiría. Digamos que es una pregunta muy específica, muy puntual y que nunca nos ha llegado el caso. Si llegara el caso, pues creo que tendría que consultarse en ese momento pues como con los expertos en el tema si eso pudiera ser posible. Aparte de eso, en este momento con toda la situación de la pandemia, las personas que tengan diagnóstico de coronavirus no pueden ser donantes de cerebro por ley colombiana, ¿cierto? Porque las autopsias en este momento tienen ciertas restricciones por los riesgos biológicos que tienen. Sin embargo, es posible que como nos ha tocado adecuarnos a esta situación de pandemia, en algún momento sea permitido por ley que las personas con diagnóstico de coronavirus donen su cerebro. Nosotros igual en el biobanco estamos en capacidad de hacer extracciones de riesgo biológico como las que se hacen, por ejemplo, con priones, en las que se tienen todas las precauciones, se usa un vestuario altamente complejo, con varios delantales, guantes, gorro, polainas, gafas, careta, mascarilla, para evitar que los investigadores que están en ese momento realizando la donación se puedan contagiar. Entonces, digamos que esos son unos casos pues puntuales dado la situación específica de la pandemia, pero aparte de eso, cualquier persona podría donar su cerebro para investigación. También es importante mencionar o aclarar que las personas que tienen algún tipo de accidente automovilístico o cualquier accidente también pueden realizar la donación siempre y cuando el cerebro no se encuentre afectado. Otra pregunta es qué tipo de investigación
investigación sería, bueno, realmente nunca pensé en donar el cerebro. Yo creo que la mayoría de personas no conocen o no conocen que esto se puede hacer, que esta acción se realiza, la realizamos en Colombia, somos el único biobanco de investigación específicamente del cerebro en Colombia. Como ya les hemos contado, nos enfocamos específicamente en el estudio de las patologías del cerebro, las demencias, pero también otras enfermedades neurológicas y del neurodesarrollo. Por ejemplo, enfermedades psiquiátricas, también recibimos el cerebro. Entonces, como lo hemos dicho a lo largo de todo este encuentro, cualquier tipo de persona puede donar y específicamente esto va a ser con fines de investigación biomédica. Bueno, entonces también nos preguntan qué hay que hacer para, y esa pregunta también está en el chat acá en el Zoom, y es qué hay que hacer para que quede evidencia de que uno decide donar su cerebro. Entonces, lo primero es hablar con la familia y expresar a esos familiares cercanos y a los cuidadores cuál es la voluntad. Decirles, en el momento de mi fallecimiento, yo quiero donar mi cerebro. Eso es lo más importante, que sea pues que la familia tenga clara que esa es la voluntad, porque en el momento del fallecimiento serán los familiares los que contacten al Grupo de Neurociencias de Antioquia y al Biobanco para hacer todo el procedimiento. Porque si, por ejemplo, yo digo, yo quiero donar mi cerebro, pero nadie en mi familia lo sabe, entonces cuando fallezca no van a poder contactar al biobanco para hacer el procedimiento. Lo otro que existe es algo en lo que hemos trabajado con el Comité de Ética que se llama voluntad anticipada. La voluntad anticipada consiste en un documento que la persona firma después de que se le explica cómo es el proceso de donación, cuáles son los fines y los objetivos de la investigación, qué va a pasar con sus órganos. La persona firma en ese documento y dice que está de acuerdo con donar su cerebro para investigación una vez fallezca. Quien desee inscribirse, por decir así, inscribirse, es decir, llenar ese consentimiento de voluntad anticipada con el grupo de neurociencias, lo puede hacer. Al final vamos a dar nuestro contacto y nosotros podemos tener una base de datos simplemente para saber que son personas que les gustaría donar su cerebro. Pero nosotros no tenemos un contacto directo con estas personas. Es por eso que, repito, es muy importante que sean los miembros de la familia quienes conozcan cuál es el deseo de esa persona para que se puedan poner en contacto con nosotros en el momento en el que se deba hacer la donación. Ya con la última pregunta, quisiera saber dónde puede uno inscribirse para esto. Queremos donar el de mi padre. Estaba muy en relación con la pregunta anterior y como ya lo mencionó Manuela, nosotros no hay ningún programa de inscripción, no tienen que hacer ninguna como juramento o notificación certificado por notaría o algún documento, no. Nosotros sí contamos con el documento de voluntad anticipada, que es algo que ustedes firman de forma libre, sin presiones, pero como les mencionó Manuela, en el caso de que ustedes fallezcan, así exista ese documento y su familia no esté de acuerdo en realizar el procedimiento, nosotros no realizamos el procedimiento. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa generar pues como discusiones o de pronto altercados entre el grupo familiar y por el contrario, nosotros estamos interesados en crear un vínculo entre la familia y el grupo. La donación es como ese primer paso o ese acercamiento, porque igual nosotros nos ponemos a la disposición de las familias donantes para futuras dudas o inquietudes adicionales. Entonces, siempre en los procesos de donación nosotros les damos el número de contacto para que ustedes se acerquen a nosotros si necesitan alguna asesoría, si quieren resolver alguna pregunta o cualquier necesidad que ustedes presenten, precisamente es porque es lo que nos interesa más que la donación, es ese vínculo que podamos crear o que podamos establecer entre el biobanco del Grupo de Neurociencias y ustedes, las familias donantes. Entonces, ya para finalizar, queremos contarles qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando quieren donar, es decir, cuando un familiar acaba de fallecer y quieren donar el cerebro para investigación. Inicialmente, entonces,
cuando la persona fallece, inmediatamente nos tienen que contactar. ¿Por qué? Porque para nosotros es necesario que el momento, desde la duración del tiempo, desde que la persona fallece hasta que nosotros logramos obtener el cerebro, sea muy corto. Entonces, incluso hemos tenido la experiencia de que personas que están pues como en ese momento próximo a morir, cuando están hospitalizados principalmente, la familia de una vez nos contactan y de esta forma vamos agilizando todo el proceso y la logística. Entonces, lo primero, llamarnos inmediatamente. Lo segundo, una vez ustedes nos contactan, pues obviamente tienen que llamar a la funeraria que estén contratada y a informarles que la persona falleció y que necesitan hacer uso de sus servicios funerarios. Cuando los llamen, es importante que les digan que ustedes van a donar el cerebro de esa persona para investigación, para que ellos no hagan ninguna manipulación del cuerpo antes de que nosotros lleguemos y podamos obtener el cerebro. Entonces, avisarles a la funeraria que van a donar el cerebro es algo muy importante. Luego, todos los familiares, el cuidador, los padres, la esposa, los hermanos o los hijos deben de estar de acuerdo y voluntariamente aceptar el procedimiento. Por eso, pues la invitación es como hablar de este tema y tomar esta decisión en familia. Y finalmente, la familia o un delegado de la familia se debe desplazar hacia la funeraria o al lugar donde vamos a realizar el procedimiento para firmar ese consentimiento informado y la demás documentación que se necesita para legalizar el procedimiento de donación. Finalmente, entonces acá les dejamos nuestros números de contacto. Estos números están disponibles las 24 horas, todos los días. En el momento en que la persona fallece, cualquiera de esos números ustedes se pueden comunicar y nosotros nos encargamos de realizar la logística para realizar el procedimiento. Como les mencioné, esto no genera ningún gasto adicional funeral y lo tratamos de realizar en el menor tiempo posible para no retrasar los rituales funerarios que tengan o que quieran participar la familia. Adicionalmente, si tienen dudas adicionales o si, valga la redundancia, o si quieren conocernos más, los invitamos a que nos sigan a nuestro perfil de Instagram, @biobancogna. Allí constantemente estamos publicando información de interés sobre todo este proceso de donación y es un medio para que ustedes nos puedan contactar y también hacernos llegar sus preguntas. Y finalmente, el correo neurobancogna@gmail.com. Si nos quieren, no sé, cualquier comentario, si no tienen redes sociales o si queda alguna pregunta pendiente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestras asistentes en el día de hoy por invitarnos a participar de esta conferencia y entonces en este momento vamos a responder todas esas inquietudes que puedan estar presentes en Facebook o aquí en la sala de Zoom. Perdón, antes de terminar, yo quería decir una cosa más y es que hablamos de toda la contribución que tiene para el desarrollo o para la investigación de enfermedades como tal, y también quería contarles que el Neurobanco sirve para la formación de estudiantes de diferentes carreras. Entonces, con los procesos de donación de cerebro, los estudiantes que pueden asistir a las donaciones o que luego pueden ver los tejidos o los órganos, se pueden formar en su proceso educativo. Por ejemplo, lo que uno ve cuando puede tener el cerebro al frente y lo puede procesar y almacenar, permite un aprendizaje más significativo que lo que uno puede ver en los libros. Entonces, ustedes, mediante la donación de cerebro, también están contribuyendo a la formación de los futuros profesionales del área de la salud. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Ay, perdón, Ángela. No, tranquila. Yo me voy a adelantar con las preguntas porque hay muchas, hay una alta participación en Facebook y gracias a David Aguillón, nuestro médico de neurociencias también que nos está ayudando a contestarlas ahí. Y bueno, hay varias, hay muchas. Pues primero quiero hacer mención de las felicitaciones. Gloria Coronda nos dice que no conocía de la donación de cerebros y me imagino que muchos otros tampoco.
Qué lástima porque esto permite avanzar en las investigaciones, sobre todo por la enfermedad de Alzheimer. Es un comentario que quise destacar. Y acá, algo muy importante que han preguntado varias personas. ¿Qué pasa cuando viven fuera de Medellín? En otras ciudades de Colombia, si quieren donar, hasta que cuánto tiempo después de, porque puede que fallezca la persona y hayan pasado horas y yo diga, ay, se me olvidó llamar, pero ahora sí voy a llamar, ¿hasta cuánto tiempo puedo hacerlo? Bueno, esa es una pregunta muy importante, gracias porque de pronto se nos olvidó mencionarlo. Si bien nosotros estamos ubicados en la ciudad de Medellín, tenemos un grupo, una logística previamente organizada para desplazarnos a cualquier lugar del país, el día que sea, a la hora que sea. Entonces, incluso hemos tenido donaciones de Bogotá, de Cali, de Santander, de Montería, de Barranquilla. Entonces, miren que aceptamos donaciones de cualquier lugar del país. Eso en la primera pregunta. ¿Y cuánto tiempo debe pasar? Bueno, lo ideal es que sea inmediatamente la persona fallezca, que nos comunique, que se comuniquen con nosotros y que nos informe. Sin embargo, sabemos que esta decisión, pues normalmente uno no la toma así a la ligera, le gusta hablarlo, las familias son muy grandes, entonces que hay que esperar que el abuelo o el hermano que está en el exterior venga, o que, no sé, cualquier persona que hay que esperar a X persona. Entonces, sabemos que la decisión para tomarla en familia se puede demorar un poco. Entonces, nosotros pues no queremos presionarlos. Si ustedes se falleció y 2 horas, 3 horas después tomaron la decisión, nos pueden llamar, o no sé, incluso hasta se murió por la mañana y solo hasta la tarde lograron tomar esa decisión, no hay ningún problema. Si bien el tipo de preservación puede llegar a ser diferente y las investigaciones o los estudios pueden llegar a ser diferentes, precisamente dependiendo de ese tiempo que nos demoremos en obtener el cerebro, pero no quiere decir que nos sirva. Todo nos sirve, todo lo aprovechamos, de todo sacamos lo más que se pueda, y esa es la invitación. Si no queremos tampoco presionarlos como que falleció, ya lo tengo que decidir. No, es algo que es una decisión personal, tómenlo con calma, dialóguenlo, y en el momento en que se decida, nos llaman y nosotros inmediatamente organizamos toda la logística para trasladarnos a cualquier lugar del país. Perfecto. Otra pregunta que nos han hecho bastante es, ¿qué pasa después que ustedes se extraen el cerebro, lo investigan? ¿Le informan algo a la familia? ¿Se enteran? ¿Qué pasa después? Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos el cerebro, vamos al laboratorio nuestro que queda en la sede de investigación universitaria. Allá hacemos el procesamiento del tejido, dependiendo del tiempo que haya pasado entre la muerte y esa hora. El cerebro se almacena la mitad congelado, la mitad en formol. Si ha pasado mucho tiempo desde la muerte, entonces todo el cerebro se almacena en formol y se toman las muestras que luego van a ser analizadas. Más o menos un mes después de la donación, el grupo, si la familia lo desea, el grupo le puede dar a la familia un informe de la neuropatología, es decir, de los hallazgos que se encontraron en el aspecto macroscópico, que es lo que uno puede ver cuando tiene el cerebro al frente, lo grande, eso es lo macroscópico, y los hallazgos microscópicos, que es lo que se puede ver en el microscopio después de hacer algunas tinciones. Eso permite hacer diagnóstico, por ejemplo, en el caso de las demencias, el diagnóstico es patológico, o sea, el diagnóstico final es lo que uno logra ver en el microscopio, y luego le podemos dar un informe a la familia y decirle efectivamente la enfermedad que tenía su familiar era enfermedad de Alzheimer o era una demencia frontotemporal, o bueno, se le puede dar el diagnóstico, y eso tiene algunas implicaciones porque se puede aconsejar sobre qué otras cosas puede hacer la familia en temas de prevención o de tratamiento si es que hay otros familiares afectados. Entonces se les entrega un informe con los resultados obtenidos, y luego el tejido, que creo que esa es otra pregunta, ¿qué se hace con esas muestras después? Se almacenan en nuestro biobanco. Están almacenadas en medios especiales para que puedan preservarse por muchísimos años. Tenemos cerebros hace
25 años y todavía están en condiciones que pueden ser usados para investigación. Y ahí quiere decir algo muy importante, y es, si en algún momento una persona decide donar un órgano, o bueno, el cerebro o sangre o alguna muestra de su familiar, y luego 2, 3 años después dice, yo ya no quiero que esas muestras estén ahí, yo ya no quiero que sigan participando en investigación, pueden comunicarse con nosotros y se hace un procedimiento de destrucción del material y se entrega un acta a la familia para que quede constancia de que esas muestras biológicas ya no hacen parte del grupo de neurociencias ni del biobanco y no van a ser utilizadas con fines de investigación. Ahí yo quiero meter también como la cucharada del aviso publicitario, y es invitarlos a todos esta próxima semana, que también vamos a tener un espacio en donde les vamos a mostrar o les vamos a contar cuáles son esos resultados que como biobanco hemos obtenido con todas las donaciones. Entonces, además de lo que le mencionó mi compañera Manuela, los invitamos a participar de esta otra actividad que se viene la próxima semana para que conozcan todos esos resultados o qué es lo que hemos hecho con todos esos cerebros donados. Bueno, ¿qué pasa cuando la persona no tiene esa conciencia de escoger donar libremente su cerebro? Y si el cuidador puede escoger por él, si puede escoger por el paciente, y qué pasa también si después de que fallece alguien se opone, si la familia ya no quiere, se arrepiente, ¿qué sucede ahí? Si quieres empiezo yo ahí es, las personas desde que no se hayan declarado con una discapacidad cognitiva que les impida tomar decisiones por sí mismas, a las personas, incluso si tienen una enfermedad psiquiátrica o una demencia, que es una de las preguntas, que si el familiar tiene una enfermedad psiquiátrica, si esa persona no está en un episodio psicótico que le impida pensar pues, y razonar por sí mismo, esa persona puede tomar la decisión. Y así tenga una enfermedad psiquiátrica y tenga un cuidador, si esa persona dice, yo no quiero que mi cerebro sea donado, eso es completamente respetable. Si la persona en vida dijo, yo no quiero que mi cerebro sea donado, luego la familia no debería donar su cerebro cuando fallezcan, pues respetando como la voluntad de esa persona. ¿Y qué pasaría si un miembro de la familia se opone? Lo que les contábamos ahorita, tratamos de hablar con esa persona para entender sus razones para oponerse a la donación. Si finalmente esas razones son muy fuertes y van en contra de lo que creen, definitivamente, así haya 5 personas que quieran donar y una persona que no quiera donar, no recibimos esa donación. Entonces el cuidador sí puede tomar, el cuidador sí puede tomar la decisión de donar el cerebro de su familiar, siempre y cuando en vida su familiar no haya dicho que no le gustaría que lo donara. O sea, si en vida su familiar dijo, es que yo no quiero que eso pase, el cuidador debería respetar la voluntad del familiar. Y yo sé que el cuidador posiblemente quiere hacer bien y quiere aportar a la ciencia, y entiendo que es un acto bonito, pero si el paciente en su momento dijo que no quería hacerlo, lo ideal es respetar su voluntad. De igual forma, cuando muchas veces pues los cuidadores son representados por las personas más allegadas, la esposa, el hermano, el papá, no sé, en la mayoría de los casos esto pasa así, pero existen otros casos en donde es un primo, un amigo, un vecino, otra persona que no es tan allegada, hablando de consanguinidad, es el cuidador. Y el cuidador quiere donar el cerebro, pero la familia no está de acuerdo. Lastimosamente no realizamos el procedimiento, así pues también que la familia nunca estuvo al cuidado de esa persona y ya ahora en este momento no quiere hacerlo, no se realiza precisamente pues por lo que mencionamos de que no queremos generar discusiones en torno a ese núcleo familiar. Adicionalmente, pues si la persona en estado de demencia, pues no tiene, ya está después del deterioro cognitivo, no manifestó ninguna objeción con el hecho, no hay ningún problema, se puede realizar el procedimiento. Como les dijimos, en últimas, la familia es la que tiene esa decisión final y el cuidado. Bueno, voy a dar las últimas 2 preguntas que me parecen, bueno, como todas muy importantes, y es, ¿quién asume los gastos de traslado? ¿La familia o el grupo de neurociencias? Y bueno, después hago la otra.
Listo. Estos gastos, sí, tenemos una colaboración con las funerarias. Entonces, las funerarias, cuando tienen la responsabilidad de hacer el transporte o el traslado del cuerpo desde el lugar del fallecimiento, sea hospital, casa o centro, hacia el laboratorio de la funeraria, entonces nosotros coordinamos con ellos para que lo trasladen, si lo podemos hacer dentro de la misma funeraria o si lo podemos hacer en otro lugar específico, pero como les mencionamos, nosotros somos los que nos encargamos de realizar este tipo de logística. Esto no significa que va a repercutir en gastos adicionales por parte de la funeraria para alguno de ustedes o las familias. Nosotros asumimos todos los gastos con respecto al procedimiento de extracción del encéfalo, si esto necesita. También, pues, que quede claro que no genera ningún gasto adicional. Y bueno, la última pregunta, ¿ustedes reciben otros órganos o solamente es el cerebro? Pues ahí nos están preguntando, David nos ayudó contestándonos en Facebook, pero quiero extenderlo aquí en Zoom, si aparte del cerebro reciben también otros órganos, otros tejidos. Dependiendo de la enfermedad, nosotros tomamos muestras de otros tejidos que pueden ser importantes en la enfermedad. Por ejemplo, hay algunas enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica en la que tomamos muestra de algún nervio y del músculo y tomamos la médula espinal. Eso se le habla y se explica con la familia, pues como para que sepan cuáles son los órganos que están donando. A veces hemos tomado muestras específicamente de corazón, riñón, vaso, pulmones, estómago, pues por objetivos específicos, de mucosa olfatoria, pero se habla primero con la familia y se le dice que se van a tomar esas muestras. Digamos que esas muestras se toman muy específicas en un contexto de investigación porque se requieren dentro de un protocolo de estudio. Pero como tal, que alguien diga, yo quisiera donarles mi corazón para que lo tengan de investigación o mi páncreas o algo así, en nuestro biobanco todavía no tiene ese alcance. Nosotros nos especializamos pues más como en la parte del sistema nervioso porque es nuestra misión, pero sí tenemos muestras de otros tejidos, específicamente en el contexto de algunas enfermedades. Bueno, Aleja, perdón, hay una pregunta que es muy importante y cortica, y es que según la legislación colombiana es cierto que todos somos donantes de órganos, a menos que en vida hayamos dicho lo contrario, pero aplica es para la donación de órganos con fines terapéuticos, como lo explicó Joana, no para la donación de investigación. bueno, muchas gracias. Finalmente, Finalmente, una pregunta adicional. Yo sé que dije que era la última, la anterior, pero quiero volver a escucharlas. ¿Cuál es la motivación para para hacer donación de cerebros? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué sirven? Bueno, una de ellas, la que les dije ahorita, y es, porque más que yo voy a decir otra, es la formación de todo el personal de salud. No se imaginan todos los beneficios que tiene para nosotros estudiantes de medicina, de microbiología, de biología, residentes de neurología, de neurocirugía, estudiantes de maestría, de doctorado. Gracias a sus donaciones, nosotros podemos seguir aprendiendo. Y el hecho de que nosotros podamos aprender también implica que va a haber un desarrollo en la ciencia. Entonces, como estudiante de medicina, recuerdo increíblemente cuando fui a la primera donación y pude ver en vivo un cerebro y lo que significó para mí todo el amor que me hizo cogerle a las neurociencias. Entonces, esa es una de las motivaciones para donar su cerebro. en mi caso, yo diría que no es solo una, sino muchas. En primer lugar, como esa retribución de ese acto de generosidad que tienen las familias, entonces ese acercamiento que nosotros tenemos en las familias, que sabemos que están en un proceso de duelo, que es algo muy duro, y aún así en medio de esa dificultad están pensando en el otro, están pensando en darle un beneficio a la sociedad. Entonces eso es algo pues que si ellos pueden hacerlo, yo con mayor razón se los recibo y con mayor razón hago todo lo que esté a mi alcance para poder realizar el procedimiento. La segunda motivación que va muy relacionada a lo que mencionaba mi compañera Manuela,
es ese acercamiento a la investigación, el poder hacer, el poder ver, el poder aprender, que es muchas veces en las universidades de pronto se quedan cortos en el momento de enseñarnos, y este es un espacio que nos permite a nosotros crecer como profesionales en todos los sentidos, de forma personal y de forma profesional. Entonces yo creo que esos son como los pilares de la motivación de uno levantarse todos los días y a la hora que sea para realizar el procedimiento. Encantada. Aquí nuestras felicitaciones, tanto en Facebook como en Zoom, nos dicen que es un tema tabú y que muchas gracias por socializarlo con todos. Alba Morales nos dice, este magnífico proyecto debe tener más difusión en la sociedad. Muchas gracias. Les agradecemos a todos, difúndanlo entre sus conocidos, entre sus familiares, que donar es para la ciencia, es para un bien de todos y especialmente para la enfermedad de Alzheimer. Ya saben que pueden encontrar el @biobancogna en Instagram. Ellos dieron sus teléfonos de contacto, nos pueden escribir al correo electrónico que ellos también nos suministraron. Y de verdad, muchas gracias a ustedes, chicas, por compartirnos este conocimiento que mucha gente no sabe o que mucha gente no se atreve a hablarlo. Ángela. No, pues sorprendida con todas las felicitaciones, qué total admiración por ustedes, muchachas. Definitivamente bonito ver científicas que están tan claras en para qué se hacen las cosas y cómo la donación es como un bien conjunto, porque nos ayuda a todos de alguna manera. Queremos darle las gracias a nuestro médico David Guillón, quien también hace parte del grupo del Biobanco, hace parte del grupo de neurociencias y está ahí contestando todas las preguntas en Facebook, ha dejado los números de contacto. Eso como para cerrar, me gustaría que antes de despedirnos pudieran proyectar la parte donde están los números telefónicos y el correo, como para que tengamos un último pantallazo de esta información que es para todos. Mientras yo comparte, yo le quiero dar las gracias a las 399 familias que han decidido donar el cerebro de alguno de sus familiares para investigación. Ese es el número que tenemos en este momento en el Biobanco. Esperamos seguir favoreciendo y creciendo en todo este tema de investigación. Y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias a todas esas familias que han sido valientes en ese momento de estar en el duelo y con todo el dolor, tomar esa decisión que es completamente desinteresada y es un acto de amor. Manuela y Joana, quiero darles un saludo me pareció muy bonito, está en Facebook, de una de nuestras fans destacadas, que es Esther Carmona, y dice, demasiada juventud para tanto conocimiento. Entonces, pues es un comentario muy bonito y de verdad, muchas gracias a ustedes por enseñarnos esto y muchas gracias a todas las familias que se han puesto en contacto con el Biobanco, que han donado, y a todas las que quieren recibir pues más información, ahí está el contacto para que lo puedan revisar, conversar, hablar con ellos. Así como estas dos científicas, hay muchos otros científicos más en el Biobanco que están dispuestos a compartir su conocimiento y acompañarlos en esta conversación. Y es precisamente la semana que viene, la semana del científico, donde nosotros nos podemos poner en los zapatos de ellos y conocer más de cerca qué es lo que tanto hacen en el laboratorio, que gasta tantos meses, tantos años, que uno pensaría que de pronto debería ser más rápido, pero ¿por qué demora tanto una investigación? ¿Por qué demora tanto encontrar respuestas? ¿Por qué no se ha encontrado todavía la cura para muchas enfermedades? La próxima semana los invitamos a que nos pongamos todos juntos en los zapatos del científico. Entonces, también aparte de darles las gracias a ustedes, les quería comentar que nos están viendo desde México, que están muy interesados en todo lo que ustedes estaban presentándonos. A todas las personas que están aquí en Zoom, muchas gracias. Como les dijo Alejandra, la próxima semana tenemos en los zapatos del científico. Vamos a tener otro espacio con científicos del Neurobanco
puntualmente con el doctor Andrés Villegas, que es el coordinador del biobanco, entonces también vamos a tener más momentos. Recuerden que el lunes 21 es el Día Mundial de Conmemoración del Alzheimer y tenemos unas actividades muy interesantes planeadas para ese día. Me voy a adelantar, lo voy a decir, tenemos un conversatorio con el doctor Lopera también el día 21 de septiembre, lunes. Entonces tenemos cosas preparadas para cerrar esta semana del científico y seguir conociendo a personas como Manuela y Joana, que son quienes están trabajando detrás de bambalinas, por decirlo de alguna manera, haciendo que la ciencia sea posible y que podamos encontrar respuestas. Muchas gracias para ustedes. Alejandra, si tenemos algo para cerrar y poder despedirnos. No, que estén muy pendientes, que no se les olvide participar de nuestras actividades interactivas que están en la página cuidarmecuidarte.org. Les he dicho toda la semana que hay premios, el lunes los vamos a revelar y vamos a premiar a las personas que han asistido, a los que han comentado, a los que han participado en nuestras actividades interactivas y no se imaginan la emoción y la delicia de premios que son muy buenos, yo sé, estoy segura que les va a gustar, les va a encantar. El lunes vamos a hablar sobre la memoria del hombre invisible, sobre qué pasa en el cerebro dependiendo de nuestros hábitos de vida, o sea, si nosotros tenemos unos hábitos buenos, unos hábitos malos, cómo se transforma el cerebro y vamos a poder ver en las imágenes, las fotos que toman en el laboratorio de los cerebros tan hermosas, eso es un arte. Pero no les voy a contar más, de verdad, el lunes a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 3:30 de la tarde, son las diferentes actividades que tendremos y aparte en la página, déjennos sus comentarios. Han escrito cosas muy hermosas y queremos conocerlos muchísimo más y no se les olvide también la encuesta que está en nuestro perfil de Instagram, NeuroUDA, y también la encuesta que la encuesta que hemos compartido con ustedes para que nos califiquen y nos digan qué tal estamos y qué tal les ha parecido este evento. ¿Ya? ¿No los cansamos más? Antes de despedirnos, yo quisiera darles las gracias a todos los asistentes y mencionarles pues que tenemos que aprovechar los beneficios que nos da hoy en día el Internet y la conectividad, las redes sociales. Si de pronto todavía tienen alguna pregunta o si de pronto quieren hacer un comentario, el perfil del Biobanco en Instagram, Biobanco GNA, está abierto para todos sus comentarios y para que establezcamos interacciones más cercanas por medio de la virtualidad. Muchísimas gracias a todos. Quiero darles una cuña antes de irnos, que es algo que me acaba de recordar uno de nuestros médicos, David Guillón, que es muy importante. Es una campaña que estamos lanzando para ustedes y que por favor la socialicen, y es el registro de plan de prevención. Si tienen familiares con demencia y están interesados en vincularse a las investigaciones del Grupo de Neurociencias de Antioquia, los invitamos a diligenciar la encuesta. Esta encuesta se encuentra el link en nuestro Instagram, @neuroudea, y además en este momento en el chat de Facebook, en el envío que estamos en ese momento transmitiendo, el doctor David Aguillón acaba de poner el enlace para que también se puedan meter. Además, en nuestro sitio web, cuidarmecuidarte.org, también se encuentra esta encuesta, ¿cierto? Es muy importante para la investigación y para los avances en la ciencia poder tener la información de familiares o personas que tengan demencia y que ustedes, si están interesados en hacer parte pues, de las investigaciones del grupo. En esta encuesta se explica muy bien cómo se utiliza la información, cuáles son las reglas y las normas de protección de datos, cómo se va a utilizar y cuáles serían los pasos a seguir. ¿Listo? Y si tienen dudas, también en este momento Alejandra la acaba de poner en el chat, por favor, revísenla, compártanla y socialicemos esto con todos, que la investigación es como de todos, como dice nuestro mentor, juntos podemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao.